palabra, la conciencia, el discurso, el ejemplo. La palabra, la conciencia, el discurso, el ejemplo. Conciencia talibán, que yo ahora te explico. No creo en el destino y desconozco este camino. Abro mi coraza, que es de un tejido sintético. Patético es el rédito de un mérito poco ético. Luchar es un deber que acepto con gusto. Y esto, lo justo, es que lo haga todo el mundo. Sin arrimar el hombro tuyo, no es problema tuyo. Mis tripas revientan, siento mucho ser tan brusco. Por eso busco en la mirada de los que sí conozco. Ningún sollozo, solo el gozo de vivir sin fiu. Si es con los míos, no tengo Dios. Noche en los ríos, días fríos, abucíos con los mis collazos. Tener mugura pa' seguir tras tantos golpes bajos. Que tener fuerzas pa' emburriar lo que nunca jaló. Con la conciencia limpiu, vamos con pasos lentos. Quizás no andamos ni avanzamos, pero apáramos. Orgullo es lo que soy y no las cosas que tengo. Vendo mi templo y no lo que habita dentro. Pues tener esta vida me ha marcado a hierro. Vengo del invierno que hace escaso todo cuero. El frío vigila afuera templando la mente. Descuídate un instante para perder lo importante. No es camino fácil pero miro hacia adelante. Cuando muera sonreiré por no haber sido ignorante. El frío la gente, nel Cantábrico es calor constante. De las personas que pasarín y acordamos siempre. Y con olvidas las mentiras que creías, que decías. Con palabras bien decías, ya llega la muerte. Dudas en mente, más saca vuelta. Escucho solo la palabra de quien parla Perú también haz. Con el magín despierto alerta, si mos abrin puertas y la espalda al cubierto negará. No quiero más promesas que si vuelin estipientu. Aunque no valga tanto mejor calda en el invierno que morir de frío solo por no aceptar el consenso. No quiero más palabras que no vayan con ejemplo. No quiero más promesas que si vuelin estipientu. Aunque no valga tanto mejor calda en el invierno que morir de frío solo por no aceptar el consenso. No quiero más palabras que no vayan con ejemplo. Buenas tardes, saludos de quien les habla, otro domingo más, y de mi compañera Nerea de Diego en la parte técnica. Sean bienvenidos, bienvenidas a La Parlá, un programa que pretende acercarnos a la historia y la cultura de Cantabria a través de sus protagonistas. Y en este segundo programa vamos a conocer mejor a Marisol González Lanza, un referente en la lucha por la memoria histórica democrática en nuestro país. Muy buenas tardes, Marisol. Hola, ¿qué tal? ¿Bien o quieres que te cuente? Decía un amigo lebaniego. En este caso tendré que contar, ¿no? A ti te toca, sí. Me toca. Yo hago solo las preguntas. Solemos empezar, bueno, pues desde el principio, ¿no? Como quien dice, por el nacimiento. Marisol, tú eres santanderina de toda la vida. Sí, yo nací en Santander y mi familia pues era de Monte, los Lanza, de Monte de toda la vida. Y siempre he vivido, bueno, no, siempre no. He desarrollado mi infancia hasta los 14 años en la Bajada del Caleruco, es donde estaba la casa de mis abuelos. Y allí he vivido, pues eso, muchos años. Nací en Santander, bueno, curiosamente, yo nací en la calle Lealtad porque estaba ahí la clínica del doctor Matorras, una clínica privada. Ahí fue un empeño de mi abuelo paterno de que naciera ahí porque, bueno, ellos tenían dinero y podían pagarlo. Pero, en fin, la familia materna no era precisamente, era de origen muy humilde. Y a mí me bautizaron pues enfrente en el Cristo, porque está enfrente de la clínica. Ahí fue donde me bautizaron, me pusieron el nombre de mi abuela, María Soledad. Y bueno, pero a mí me gusta más que me llamen Marisol, más que lo de Soledad como que no me gusta demasiado. No, a nadie le gusta esa idea. Marisol, y cuéntanos más de tu familia. Has dicho que una rama más acaudalada, más acomodada, sí. Otra más humilde. Sí. Mira, de tu familia. Mi familia paterna, bueno, mi abuelo era digamos, comerciante, tenía una bodega, un almacén de vinos, mejor dicho,
y bueno, pues era un pequeño industrial y en cambio mi familia materna pues eran los rojos represaliados. Mi abuelo Casimiro había estado en la cárcel, condenado, le acusaron de cosas falsas y le echaron como 30 años de cárcel, quiero recordar, y al final cumplió 4 años de cárcel, estuvo en el penal de Burgos. Y bueno, pues era la familia represaliada y que lo pasaron muy mal económicamente, con mucha miseria, porque a mi abuela, que era cigarrera, le echaron del trabajo, depuraron a mucha gente, todo aquel que se había significado, como se decía entonces, políticamente, pues simplemente por hacer comentarios, a lo mejor en el trabajo o de tipo sindical o reivindicativo, pues ya eras marcada y señalada, entonces la echaron del trabajo. Y a mi abuelo le metieron en la cárcel y entonces ella se quedó a cargo de 4 niñas, pequeñas todas. Al principio, durante la República, había sido una familia pues que vivía bien, los dos trabajaban, mi abuelo en el ferrocarril del norte, ella como cigarrera, bueno, pues los dos trabajando mucho, pero podían vivir bien y eran felices, en fin, una familia normal y corriente. Pero cuando llega la guerra, el alzamiento, o sea, el golpe de Estado, pues entonces todo cambió, todo se vino abajo todo, y entonces fue empezar el calvario, el sufrimiento y el tratar de sobrevivir como podían. Mi abuela vendiendo fruta por las calles con un carpancho a la cabeza y sus 2 hijas, la mayor, que bueno, la mayor tendría 10 años, y mi madre y su hermana melliza, que tendrían 8, pues iban también con cestas a la cabeza vendiendo fruta por las calles. O sea, una economía totalmente de supervivencia. Pero, en fin. ¿Y la infancia en el Caleruco, qué recuerdo tienes? Creo que hay además una historia de crianza compartida, ¿no? Porque sí, es que, bueno, yo viví siempre en el Caleruco, era la casa familiar, la casa de mis abuelos. Era una casa que tenía 3 viviendas para los 3 hermanos, y luego abajo, esa soy yo de pequeña, esa foto, bueno, ahí estoy feliz, ahí es justamente en el Caleruco, debo de tener como 3 años, no sé, o menos quizá, y estoy con un cochecito que me habían dejado de una prima que tenía un año más que yo, a la que yo quería mucho, y bueno, aquel coche para mí era lo más, el cochecito aunque luego no se me ha despertado nunca la vocación ni la maternal, ni en fin, nunca me ha apetecido tener hijos, pero bueno, yo ahí era muy feliz con mi cochecito y mi muñeco. Y luego pues ahí justamente en esa casa debajo había una escuela de una prima de mi madre, de María Lanza Fernández, que murió hace poco con 100 años. Ella había sido una maestra represaliada, ella estudió en el plan de estudios de la República, estudió magisterio, pero al llegar Franco anuló ese plan de estudios y entonces nunca pudo ejercer, a pesar de que tenía plaza porque había salido con acceso directo por las buenas notas, pero como nunca pudo llegar a tomar posesión, porque fue en ese verano del 36 cuando ocurre el golpe de Estado, bueno, al final no pudo ni ejercer porque le anularon el plan de estudios y es como si no hubiera hecho la carrera. Entonces ella, su hija Clotilde Concha Lanza, ella sí que puso una academia, digamos, una escuela privada, particular, ahí debajo de casa, pues como eran las antiguas escuelas en las que estaban todos juntos de diferentes niveles, estábamos desde los pequeñucos hasta los de 14 años y estudiábamos con la Enciclopedia Álvarez de entonces. Y bueno, yo empecé a los 4 años allí porque a mí, claro, me encantaba ver a los críos que venían a clase todos los días, yo quería también. Yo siempre, pues claro, los pequeños imitando a los mayores, yo quería ir a clase a todo trance. Y a los 4 años, pues ya empecé a clase, me enseñó a leer la señorita Cloti, mi prima segunda, y que tiene 20 años más que yo. Y bueno, pues a los 5 años yo ya leía los titulares del periódico para mi abuelo, que bueno, para él era un orgullo. Y nada, pues siempre me gustó mucho lo de ir a clase y tal. Y a los 10 años fue también ella la que me preparó para hacer el ingreso. Había que hacer un examen de ingreso para ir al instituto. Estudié en el Santa Clara
hice 4 años de bachiller elemental, luego 2 años de bachillerato superior y el COU. Y bueno, pues luego ya tuve que preparar, bueno... Perdona, Marisol, ¿era segregado el Santa Clara de aquella todavía? Sí, claro. Sí, éramos solo chicas, allí nada más que había mujeres en aquellas clases. Cuando entré en el primer curso, que yo tenía 10 años, porque yo hice el examen un año antes porque como cumplía en junio, pues me permitieron hacer, el examen era en mayo, y me permitieron hacer el examen antes de tiempo. Entonces yo siempre iba como un año adelantada. Y bueno, todas mis compañeras tenían un año más que yo. Pero eso, éramos, en el primer curso, creo que éramos como 65 alumnas en aquella clase, que eran unas clases todavía con tarimas, así con escalas, digamos, con escaleras, como en las antiguas universidades. Luego ya en el segundo curso éramos 42, luego ya iba disminuyendo porque había mucha gente que se quedaba por el camino que no llegaba a terminar el bachillerato, ¿no? Iba disminuyendo a medida que avanzábamos en los cursos, pero bueno, éramos un montón de gente y todo chicas. Y tú seguiste después hasta sacar las OPOS, ¿no? Que tenía... Sí, porque a mí me hubiera encantado porque hice el COU y podía haber ido a la universidad, pero entonces, claro, a mí lo que me gustaban eran los idiomas. Yo había estudiado francés y quería hacer filología francesa, pero para eso me tenía que ir a Salamanca. Entonces, económicamente en mi casa era imposible, no se podía. Y entonces la mayoría de mis amigas hicieron magisterio, se quedaron, porque magisterio se podía estudiar en Santander, y se quedaron haciendo magisterio, pero yo no, a mí no me llamaba lo de dar clases, no sé, y yo no quería hacer magisterio. Total que tampoco me podía ir fuera, al final lo que hice fue preparar oposiciones, porque económicamente ya digo que estábamos cada vez peor, porque mi madre había tenido unos años una pequeña mercería, pero en fin, al final tuvo que cerrarla y estuvimos unos años pues muy mal económicamente hasta que yo aprobé las oposiciones con 18 años, vamos, que cuando me incorporé todavía tenía 18, o sea, cuando tomé posesión, el primer destino que tuve fue en Tenerife, en la Delegación Provincial de Educación. Estuve allí 6 meses nada más, porque enseguida salió un concurso de traslados, tuve suerte de que había 2 plazas en Santander, yo pedí una, o sea, me dieron la plaza y la otra quedó desierta, o sea que tuve mucha suerte, pero de todas formas en la oposición... para que os deis cuenta, porque hay mucha gente que ahora también quiere hacer oposiciones, bueno, porque al fin y al cabo es un trabajo fijo y están muy malas cosas, pero en aquella época yo me acuerdo que salieron 900 plazas para el Cuerpo General Administrativo, pero es que nos presentamos 42.000. Era un examen en Madrid a nivel nacional y éramos 42.000 personas para esas 900 plazas. Entonces, bueno, estaba muy reñida la cosa. Pero bueno, saqué la oposición, eso nos sacó de un apuro porque, en fin, ya podíamos tener un desahogo económicamente y seguir viviendo, digamos. Mira, comenta la gente que nos está viendo, que por cierto, nos está viendo mucha gente en lo local. Veo que hay gente de la Asociación de Vecinos del Caleruco, además de la zona. Ah, sí. Y también hay gente que nos está viendo desde muy lejos, desde Francia, Bélgica, Suecia, incluso quizá desde la isla Reunión. Y porque, bueno, Marisol tiene muchos vínculos del trabajo que hay, bueno, de diversas inquietudes que vais a ir viendo a raíz de la conversación de hoy. Y comenta también otro, no sé cómo se dice esto, relinchiego, otro seguidor que nos está viendo, eso, que qué rabia que no haya filología ni muchas otras carreras de letras en Cantabria, y que si no te puedes permitir marchar fuera a estudiar, pues que no puedes cumplir tus inquietudes, ¿no? O desarrollar tu vocación. Pena eso. Pues sí, mira, yo había estudiado el bachillerato con beca siempre. Te daban una ayuda de libros, que en aquella época eran 2.000 pesetas, o sea, lo que son ahora 12 euros, ¿no? Bueno, te lo daban además en 3 plazos. Había que ir con un bono a la caja de ahorros a cobrar cada trimestre un plazo de esa beca, que ya de por sí era pequeña. Pero bueno, eso por lo menos te desahogaba un poco para comprar los libros y eso. Y luego la enseñanza era pública y gratuita, por supuesto. Afortunadamente así pude estudiar el bachillerato, pero ya lo de la universidad fue más complicado y al final me tuve que poner a trabajar. Bueno, luego me matriculé en la UNED porque seguí estudiando por mi cuenta, me matriculé en psicología, que me gustaba también,
Pero al final, trabajando y estudiando, veía que iba aprobando una asignatura por año y dije, bueno, me voy a tirar 25 años. Entonces, nada, tengo 4 o 5 asignaturas aprobadas, curiosamente que no tenían mucho que ver con la psicología. Era historia antigua y medieval, lógica, no sé qué, bueno, cosas así. Bueno. Otra cosa que solemos preguntar, Marisol, es ¿cuándo tomas tu conciencia, cuándo se da en ti ese despertar de inquietud social, de sensibilidad con las personas desfavorecidas? Bueno, conciencia social, ¿cuándo despierta en ti? Yo creo que lo he tenido siempre, toda la vida, vamos, porque mi madre, desde luego, estaba muy concienciada políticamente, digamos, aunque ella nunca militara en ningún partido, pero tenía una visión bastante, en fin, comprometida. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el año 73, bueno, cuando el golpe de Estado en Chile, me acuerdo que ella lo veía, o sea, como ya meses antes lo veía venir. Decía, este pobre hombre, por Allende, va a terminar como la República Española. Van a ir a por él, no le van a dejar salir adelante. Y bueno, ya ves que se cumplió. Y bueno, pues luego yo me acuerdo también en el año 74, que yo vivía entonces en Cuatro Caminos, y me acuerdo que yo solía poner la canción de Quilapayún, la de El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Tenía una cinta de cassette y la ponía mucho, pero claro, la ponía a toda pastilla. Y entonces me acuerdo que mi madre me decía, pon eso más bajo, que no lo oigan los vecinos. Porque bueno, ese miedo se ha tenido siempre, o sea, ella me contaba siempre toda la represión que había sufrido la familia, su padre, lo que ella había vivido de pequeña, me lo contaba siempre, en mi familia siempre se habló, pero de puertas para adentro, porque de puertas para afuera no se contaba nada. Y entonces aquello de baja la música, que no lo oigan los vecinos, era algo, todavía en el año 74 lo tenía a sangre y fuego, vamos, ahí grabado. Y mira, te quería comentar también, cuando fui a ver en la Plaza Porticada, ahí cerca, en la Plaza del Príncipe, está a ver si lo digo, el refugio de cuando la guerra, que se puede visitar. Pues hay un simulacro de bombardeo que a mí me puso los pelos de punta, porque me acordaba perfectamente de lo que me había contado mi madre. Siempre me decía ella, me contaba cuando eran pequeñas y oían las sirenas, que iban corriendo al refugio que había cerca de Mendicuague, la fábrica del curtido que había entonces, y allí había un refugio donde iban todos esperando que pasaran los aviones, que por cierto me decía que ellos sabían perfectamente cuándo venían los aviones cargados de bombas por el ruido del motor, que era un ruido pesado, y cuando pasaban de largo ya ligeros de que habían bombardeado en otra provincia cercana, o en fin, lo distinguían por el ruido del motor de los aviones. Pero el pánico que ella sentía, a mí me lo transmitió de tal manera que yo decía, bueno, por favor, que no venga nunca una guerra. Era un temor que yo tenía siempre, ¿no? Y cuando fui a ver el refugio me volvió a remover todos aquellos recuerdos y me sentó muy mal un audiovisual que tienen hacen entrevistas a gente que entonces eran niños pequeños y que habían vivido los bombardeos y que iban al refugio y que lo cuentan como una cosa, como si fuera una fiesta. Que bueno, pues iban todos allí y wow, lo pasábamos muy bien, nos juntábamos allí todos y bueno, como si no pasara nada. Y decía, pues no es eso lo que me ha contado a mí mi madre, que también lo vivió. O sea, no sé, me parece una banalización de la guerra lo que han hecho allí. Y en fin. Bien, años 80 ya, entras en contacto con dos espacios, ¿no? Por un lado la objeción de conciencia, por otro lado la ecología, a través de, te llevaba una revista a casa. Cuéntanos esos primeros vínculos con organizaciones ya. Yo estaba suscrita a la revista Integral. Entonces era una revista pues más bien dirigida pues, a vegetarianos, naturistas, en fin. Y aparte de eso, entré en contacto también en el año, bueno, sí, de esa época es esta foto. Esto es una subida a Tresviso que hice en aquella época que desde luego no volvería a hacer ahora ni loca, vamos. La subida esa que por un camino pedregoso que te vas medio cayendo. Y bueno, el caso es que yo en la oficina, yo era, bueno, fíjate, yo terminé siendo jefa de becas en el año 81, cuando yo había estudiado con becas precisamente. ¿Quién me lo iba a decir a mí entonces cuando estudiaba el bachillerato?
Bueno, pues en el año, creo que fue en el 84 o algo así, no, antes, en el 83, 82, 83, vino destinada allí a becas una compañera, Carmen, que venía de Madrid, que, bueno, ella estaba casada y era gente que estaba ya harta de la gran ciudad, digamos, y habían decidido venirse a Madrid, digo, de Madrid a Cantabria. Entonces, pues yo entré en contacto con ella, pues enseguida congeniamos muy bien, éramos compañeras y nada, nos llevábamos muy bien. Y ellos, se vino ella, su marido y 2 amigos más. Entonces, Manolo de Cos, que también les conocía, resulta que su hermano León tenía una finca en Parvallón y les dejó pues estar allí, digamos, vivir de la ganadería, pusieron unas vacas, unas ovejas y se vinieron ahí, bueno, pues con aquella ilusión de vivir del campo, ¿no? Que luego Jesús les desaconsejaba, no se os ocurra dejar, porque ellos querían dejar el trabajo, querían dejar la oficina, en fin. Y Jesús les dijo, ni se os ocurra dejarlo. Y bueno, menos mal que le hicieron caso, porque aquello fracasó, al final no salió bien. Y bueno, el caso es que así fue como yo entré en contacto a través de Carmen, de esta amiga, pues yo conocí a Jesús de Cos, que luego fue mi marido. En febrero del 83 fue cuando él llegó un día por allí y él iba a arreglar a reparar las cuadras y las casas, en fin, de allí de la finca. Y venía de Francia porque él era maestro de obras, le había mandado a su hermano León que arreglara ciertas cosas y bueno, pues un día apareció por allí, fue cuando le conocí. Esto fue en febrero del 83, pero vamos, yo hasta 3 años después no empezamos una relación, digamos, porque primero él seguía viviendo en Francia, venía de vez en cuando, pero vamos, no, yo le veía como un amigo con el que me compenetraba, o sea, nos entendíamos bien porque él era una persona muy abierta de ideas y muy, en fin, que congeniábamos bien. Y un poco antes, en el 82, si no, bueno, o tú sabrás mejor, entras en contacto también con el movimiento de objeción de conciencia, que es después sí. Lo que te lleva a Dinamarca y demás, pero cuéntanos un poco, sí. Paco Cascón, sí, tenía, entonces había en esa época mucha movida con porque en los años 80, que se habla de los años de la movida, bueno, sí, en Madrid habría una movida cultural, pero también había mucha movida social, de movimientos sociales. Entonces el movimiento de objeción de conciencia estaba muy activo. Uno de estos amigos que se vino de Madrid a Parvallón, Jero, era objetor de conciencia. Y, en fin, yo tenía, bueno, pues estaba comprometida con el movimiento de objeción de conciencia y con Paco Cascón y con los de Torrelavega yo entré en contacto y bueno, pues organizaron un viaje a Dinamarca en el que se pretendía hacer como un llamamiento internacional, porque había un campamento de paz que se montó allí, iba gente de toda Europa. Entonces se pretendía desde España concienciar a la gente y llamar la atención de alguna manera. Entonces fuimos en un autobús a Dinamarca desde Madrid y bueno, allí en el campamento, una vez que ya estábamos en el campamento, había conferencias, charlas todos los días, todas eran en inglés. Y entonces, bueno, a mí me mandaban digamos, de traductora, porque era la única que sabía, de los españoles que íbamos, yo creo que era de las pocas que sabía un poco de inglés, porque había estado 2 veranos en Inglaterra, en vacaciones me iba a hacer un curso de inglés para extranjeros y había estado un par de años. Y bueno, pues tenía algunas nociones de inglés, vamos. Y bueno, pues estuvimos allí y la acción que hicimos, aparte de, yo no sé si te he mandado alguna foto, pero bueno, hicimos una acción en la embajada española, esa es la embajada española en Copenhague, y se pretendía colgar esas pancartas, un poco como hacen los de Greenpeace ahora, que cuelgan unas pancartas en sitios visibles, y entonces, bueno, todo eso salió en los telediarios aquí en España, un grupo de españoles que habían tomado la embajada, no sé cuánto, bueno. El caso es que la acción duró muy poco porque enseguida llamaron a la policía, se presentaron y, bueno, pues algunos que estábamos, cada uno tenía un sitio
en fin, cada uno tenía su función en esa acción, digamos. Y a mí me tocó estábamos entrenados para resistencia pasiva. Y a mí me tocó estar haciendo el tapiz de la entrada. O sea, nos tumbamos unos cuantos haciendo una alfombra a la entrada, supuestamente para impedir la entrada de los policías, que bastante les importó pasarnos por encima como un tanque, vamos. Nos pisotearon con aquellas botas que traían los antidisturbios, nos pisotearon bien pisoteados y entraron. Mientras tanto, por la acera había un compañero que iba con claveles, repartiendo claveles a la gente que pasaba, o sea, todo muy así, muy flower power, muy hippie y muy pacifista. Y bueno, pues enseguida aquella acción la cortaron, nos llevaron a todos detenidos, estuvimos unas cuantas horas en un calabozo. Y que yo después lo estaba pensando, lo he pensado años después, digo, la verdad que yo era bastante inconsciente, porque yo era funcionaria. Y me estaba metiendo en un berenjenal en el que me detuvieron, me deportaron, me echaron del país y me impidieron volver a Dinamarca en 10 años. Esa era la sanción que nos impusieron. ¿Se te acusaba de un tapiz? Sí, bueno, de haber tomado la embajada. Yeah. O sea, era una toma de la embajada española. El caso es que bueno, que ya digo, nos echaron a todos, pero íbamos gente, en aquel autobús íbamos como 40 personas, gente de todo el estado español, íbamos de Madrid, de Andalucía y muchos de Torrelavega. Y entonces me acuerdo de aquel viaje, bueno, paramos en Alemania, en casa de Andreas, uno de los compañeros que iba con nosotros, que era alemán. Pues no se le ocurrió otra cosa que unos kilómetros antes de llegar a su localidad, que era cerca de Hamburgo, llama por teléfono a su madre y le dice, oye, que vamos a ir a dormir unos amigos y yo. Y se presenta en un autobús, 40 personas. Bueno, la madre nos recibió con los brazos abiertos, una mujer encantadora. Nos alojó a todos en su casa, que aquel día pues hubo gente durmiendo hasta en la bañera, o sea, durmiendo por el suelo, por todos los sitios, y cada uno con su saco. Y nada, allí comiendo patatas, nos pusimos a pelar patatas como un rancho nos puso una salsa y a comer patatas cocidas. Esa fue la cena que hicimos ese día. Y al día siguiente que nos despidieron todos los vecinos, allí salió todo el mundo. Bueno, fue una apoteosis. Y luego ya fue lo de Dinamarca que te he contado. Tejiendo tapices, repartiendo claveles, sí. Todo un autobús a casa de la madre de Andreas. ¿Fuiste hippie, Marisol? ¿Te considerabas hippie? Es que para nosotros, bueno, es llamativo aquella corriente cultural o contracultural. Sí. Cuéntanos, ¿te identificabas con esa idea? ¿Qué valores del movimiento hippie te llamaron la atención? ¿Con qué te identificabas? Bueno, yo la verdad es que no pensaba en ese momento que yo era una hippie o, en fin, no sé. Yo más bien yo siempre me he considerado una turista, o sea, eso sí, yo era vegetariana, llevaba una vida sana, practicaba el nudismo porque nos bañábamos en playas siempre de nudistas, tomaba el sol de forma integral, todas estas cosas para mantenerme, digamos, sana, más que nada. Mira, hasta la foto ahí está en el centro con barba y melena, Paco Cascón, hay gente de Madrid al lado de él, está Carmen, esta pequeñita que está abrazada por el de detrás, esa es Carmen, mi amiga. Luego hay gente de Torrelavega, Nisio, creo que se llamaba, que está a la izquierda de Cascón. Y luego, bueno, gente de varios sitios. Pero de Torrelavega unos cuantos. Bien, ¿naturalista o naturista? Naturista. Naturista. Sí. Y también participas en la histórica movilización ecologista cántabra de Ollambre, donde llega gente a encadenarse a las palas excavadoras, fue muy simbólico, ¿no? Y hubo también detenidos. Eso fue en el año 85 también, pues después de venir de Dinamarca, yo creo que fue, que en el otoño. En Ollambre también, pues eso, hubo mucha movida con el Parque de las Dunas de Ollambre, que quería aquello, bueno, pues privatizarse. Querían hacer un campo de golf, un complejo turístico, bueno, pues ya sabes, lo típico de todas las costas, en el Mediterráneo se ha hecho mucho, avasallar, digamos, para que caiga en manos privadas, porque es que llegaron a poner estacas en la playa mismo de Ollambre. Tengo un vídeo que grabó Manolo de Cos,
que es muy curioso, dura como media hora, de aquellas movilizaciones y de cómo estaban poniendo ya las estacas, habían entrado con palas excavadoras para hacer los agujeros, y entonces la cuestión nuestra era oponernos a aquello, oponernos. Incluso hubo gente que se encadenó a las máquinas, hubo heridos, porque además iban con perros, habían contratado a guardas jurados con perros, hubo un perro que se tiró a una de las chicas, la mordió, en fin, hubo... Sí, hubo unas movidas tremendas ahí. Y bueno, al final se consiguió que aquello se parara, no se llegó a construir aquel campo de golf que se pretendía, se declaró, bueno, era zona de parque natural y se consiguió. Y algo parecido también estuvimos después en Riaño, en la presa de Riaño, que también fue muy sonado aquello. Y ahí íbamos, bueno, yo lo de Ollambre, por ejemplo, iba los fines de semana, claro, que era cuando podía, porque estaba trabajando, ¿no? Y a Riaño, pues lo mismo, yo iba fines de semana, pero, por ejemplo, mi amiga Carmen, otra Carmen, la que fue, no la Carmen que vino de Madrid, sino Carmen la que fue conmigo a Dinamarca, que todavía, bueno, yo esas amistades todavía las conservo, siguen siendo amigas, y por cierto les mando un saludo porque ahora seguro que nos están viendo. Y bueno, pues Carmen se implicó bastante en lo de Riaño. Ella lo pasó mal, o sea, lo recuerda aquellas, el hablar con los vecinos, el compartir con ellos ese dolor de que perdían sus casas, lo perdían todo, porque anegaron, inundaron 9 pueblos. Y recuerda un poco también a lo del pantano del Ebro, cuando hablas con los paisanos a los que les inundaron su... Exacto. La ocupación militar que llevó a cabo la Guardia Civil recuerda un poco a los hechos de Reynosa, algunas escenas y algunos actos de violencia de la Guardia Civil. Sí, tiene muchas similitudes, efectivamente, sí. En el pantano del Ebro también hay unos cuantos, hay una asociación que está muy implicada. Yo estuve hace 3 años ahora, que inauguraron allí una placa en recuerdo de los presos del franquismo que trabajaron en el pantano, y que, bueno, tuvieron una cantidad de problemas para poner esa placa allí porque tenían que tener el permiso de la Confederación Hidrográfica y no les daban el permiso porque había ciertas cosas que no les gustaban, por ejemplo la palabra republicanos. Ellos habían puesto que habían estado allí los presos republicanos, porque era la verdad. Pues no, hubo que reformarlo y poner otros términos, entonces le dan siempre 100.000 vueltas para que no aparezca ni la República ni los republicanos. Bien. Aprovecho para recomendar un documental que se titula Donde aprendiste a vivir y habla de vecinos del entorno del embalse del Ebro que vivieron aquello, y además me gusta mucho porque muestra la cultura popular de resistencia, porque ellos hicieron trovas y canciones así populares pues en contra de Franco y de la imposición que sufrieron. Lo podéis encontrar en YouTube. Más que no paraste, planeaste incluso viajar a Nicaragua y participaste, ¿no?, en una protesta contra la OTAN en Madrid, un tren lleno de cántabros para allá. Bueno, lo de Nicaragua se quedó en agua de borrajas, no llegué a ir, pero yo ya tenía planeado con una amiga de Barcelona, bueno, a través de la revista Integral que te comentaba, que pues entré en contacto con gente, ya te digo, naturistas, vegetarianos, etcétera, y bueno, pues esta amiga también, hice esta amiga en Barcelona. Ella había asistido a unas charlas en las que buscaban voluntarios para ir a una tribu de misquitos en Nicaragua. Y entonces me dijo que ella estaba, bueno, que le había encantado la charla y que estaba muy animada, que quería ir, que si me animaba a ir con ella. Digo, pues sí, yo, bueno, me apuntaba a un bombardeo. Digo, sí, vamos. Y lo teníamos ya todo planeado y todo para ir, pero bueno, al final no fui. Al final se cruzó en mi camino Jesús de Cos y no sé qué pasó, que al final no fui a Nicaragua ese verano. Y lo de la OTAN que decías, eso sí que fui con Jesús y con Carmen también a Madrid, a un tren que se organizó, un tren desde Cantabria. Bueno, había desde toda España, había de diferentes puntos, la confluencia era en Madrid, y se organizó un tren en la campaña contra, sabes que se convocó un referéndum para ver si permanecíamos en la OTAN o no. Y lo que los socialistas en principio eran no a la OTAN, pues al final dijeron no, si nosotros de entrada no, pero en fin, que al final sí, pero no, que nos metieron en la OTAN.
Entonces nosotros participamos en aquellas movidas, en la campaña del referéndum de la OTAN. Jesús entonces, yo todavía no estaba, digamos, unida sentimentalmente con él, pero sí que participábamos en cuestiones que compartíamos, pues eso, de campañas, así. Él era muy de ir por libre, él nunca militó, digamos, en ningún partido y siempre iba por libre, siempre que hubiera algo antifascista, ahí estaba él. Y lo que hacía era, siempre de su propio bolsillo, él encargaba carteles a una imprenta o tabillas o tal, y lo que hacíamos era ir a pegarlas. Íbamos Carmen y yo con él, pues a pegar carteles por todos sitios. Alguna incluso en la puerta a casa, ¿no? Porque él ya había vuelto a Rábago. Sí, bueno, su hermano León tenía porque la casa de Jesús de Rábago estaba arriba en el pueblo, no se veía desde la carretera, pero su hermano León tenía una casa justo al lado de la carretera. Entonces ahí aprovechó la fachada para poner un cartel contra la OTAN, que se veía muy bien cuando ibas de Rábago a Puente Nansa, ¿no? O sea, la carretera que va a Puente Nansa. Y plantó allí un cartel, que a los vecinos no les sentó nada bien, pero nada, vamos, que allí son bastante conservadores. Y bueno, pues aparte también buzoneábamos octavillas por buzones, metíamos por Santander y así. Y ya te digo, entonces ese tren se llenó de gente de Torrelavega, de Reynosa, de Santander también, y fuimos hasta Madrid. Bueno, un tren exclusivamente para eso, o sea, un montón de vagones. Fue una marcha, bueno, increíble, de la concentración y la marcha hasta Torrejón de Ardoz, a la base aérea. Porque, bueno, anualmente había marchas contra la base americana de Torrejón de Ardoz también. Y, bueno, todas esas cosas participamos, sí. Vale. Y después ya, eso es en el año 86, si no me equivoco, ¿no? Sí, en marzo del 86 fue el referéndum, o sea que esto sería un poco antes. Y es poco después, ya es en el año 86, si no recuerdo mal, de leer el libro de Jesús cuando comencéis vuestra relación, ¿no? Sí, eso es. Y empezáis a trabajar por la recuperación de la memoria histórica. ¿Cómo vive Jesús, si recuerdas, su vuelta a Cantabria, ¿no? De haber estado exiliado en Francia? Bueno, para quien no lo sepa, él había sido guerrillero, enlace, y después siguió luchando y trabajando en Francia, y en el año 86 retorna, bueno, por aquel entonces más o menos, retorna definitivamente a Cantabria. ¿Qué Cantabria se encuentra? ¿Cómo lo vive él esa vuelta? Bueno, se encuentra una Cantabria que no es exactamente lo que él quisiera. Bueno, ya cuando vino en el año 77 pensaba que él iba a poder, vamos, que ya había llegado la libertad al morir Franco en el 75, bueno, ya le devolvieron el pasaporte, le dieron pasaporte que no había tenido hasta entonces, pudo volver a Cantabria, se compró la casa en Rábago, la rehabilitó con su mujer de entonces, con Katia, pero en fin, tenía 2 niños pequeños entonces, y esto te hablo del año 77. Y bueno, aquello no era para nada lo que él esperaba y al final se tuvo que volver a Francia, porque incluso en la frontera en una ocasión le pararon, le detuvieron, estuvo unas horas allí detenido en comisaría en Irún porque decían que tenía antecedentes y entonces, bueno, él allí protestando, pues estaba con su mujer y dice, tengo a 2 niños pequeños en el coche y no sé cuánto, y eso que ustedes me están hablando está ya amnistiado. Y no sé cuánto, y bueno, él me contaba que eso fue en el año 82. Y, o sea, que no sé si sería con los socialistas ya en el poder o un poco antes, pero vamos, por esas fechas. Y que le tuvieron varias horas allí detenido hasta que cambió el turno de policías, entró otro, y entonces el que entró, que era más joven, le dijo al otro, ¿pero qué estás mirando? Pero si eso ya está amnistiado, si eso no se puede, como diciendo, no hay dónde agarrar aquí. Pero el otro que no soltaba la presa. Y bueno, al final le dejaron pasar. Y Jesús entonces, bueno, ya sabes cómo era él, qué carácter tenía, él montó el pollo diciendo, no, a mí ustedes me dan un papel, un certificado o algo, que yo no vuelvo a tener este problema otra vez porque estoy pasando. Si yo vuelvo ahora, yo tengo una casa en Cantabria, vengo a cada paso. Si cada vez que paso la frontera me voy a encontrar con este problema, a ver, no, tranquilo, bueno, nosotros ahí apaciguándole. Tranquilo que no va a tener ya más problemas. Y dice, no, y efectivamente, pues no le volvieron a
eso. Pero en fin, que la España que él se encontró no tenía nada que ver con lo que él esperaba, ni había la libertad que él hubiera deseado, ni nada. En fin, la transición aquí ya sabemos todos cómo fue, como en fin, la impunidad siguió, la impunidad del franquismo aún la tenemos hoy en día que sufrir, y todo siguió como en pie, vamos. Bueno, pero a base de pico y pala constituís la delegación de Archivo Guerra y Exilio de la Asociación ACE, después de conocer a Dolores Cabra en Cantabria, y sobre todo aquella caravana de la memoria, ¿no? Supuso un impulso muy importante en la visibilización y la dignificación de la memoria guerrillera. Sí, para nosotros desde luego hay un antes y un después desde que conocimos a Dolores Cabra. Eso fue en el año 98. Ella había fundado 2 años antes la asociación AGE, Archivo Guerra y Exilio, y nosotros entramos en contacto con ella y enseguida nos pusimos a trabajar y a hacer cosas porque veíamos que, en fin, que era justo lo que estábamos buscando, lo que esperábamos, el buscar justicia para el reconocimiento de los guerrilleros y, en fin, algo por lo que después de 20 y tantos años seguimos luchando porque muy poco se ha conseguido. Pero sí, ella desde luego es una persona muy constante, muy trabajadora, y es de las que a mí me recuerda mucho a Jesús en el sentido de que terminan con una cosa y ya tienen en mente otra. Están siempre maquinando para hacer cosas nuevas. No, siempre tiene ideas nuevas. Y Jesús era de esos. Bueno, a mí Jesús me agotaba, o sea, era una cosa increíble. Siempre, si hacía un monumento, yo decía, bueno, ahora ya nos tranquilizamos un poco. Pues no. Al cabo de unos meses ya estaba urdiendo para hacer otro monumento, otra placa en reconocimiento de antiguos compañeros o en fin, de guerrilleros. Habéis puesto Bueno, cuéntanos primero antes, si te parece, lo de la caravana de la memoria. Para albergarlos aquí en Cantabria. Y al final... La caravana de la memoria, que fue en el 2000, entonces no se hablaba todavía de memoria histórica. Yo creo que fuimos los primeros que empezamos a hablar de ese término. Bueno, con el tiempo ahora ya decimos memoria democrática, que nos parece más exacto que memoria histórica, pero sí, en aquel momento, en el 2000, se rompió un muro de silencio porque se empezó a hablar de todo esto. Fue una caravana que recorrió todo el Estado español durante un mes. Empezaron a finales de octubre y terminaron a finales de noviembre. Y bueno, pues recorrió varias comunidades autónomas donde quisieron acogerles, no todas, porque, por ejemplo, Galicia, siempre gobernada por el PP, pues no hubo forma de poder hacer allí ningún acto. Pero bueno, estuvieron en León, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en la Comunidad de Aragón, en Barcelona, o sea, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Madrid también, Andalucía. Andalucía fue apoteósico en el Coronil, que entonces estaba de alcalde el que ahora es diputado de Podemos. Cañamero. Diego Cañamero. Aquel recibimiento en el Coronil todos lo recordaban como algo, bueno, apoteósico, cómo les recibieron y cómo les trataron. Y después, bueno, pues aquí en Cantabria nos encontramos con la dificultad de que aquí también siempre estaba la derecha en el poder, no había forma de abrir brecha. Entonces, bueno, en principio pedimos, porque normalmente en cada comunidad era la propia comunidad autónoma la que se hacía cargo de los gastos y del alojamiento de ese autobús con 40 y tantas personas. Iban guerrilleros, niños de la guerra que habían sido evacuados a diferentes países, a Chile, en el Winnipeg, que fue Neruda el que lo fletó, o a la URSS. Venían también brigadistas internacionales de varios países, de Cuba, de Rumanía, de Estados Unidos, de la Brigada Lincoln, en fin, vino un montón de gente y en todas las comunidades autónomas les acogían y les alojaban gratuitamente. Bueno, pues nosotros pedimos a la Consejería de Bienestar Social que nos dejaran la residencia Marcano, que está en el Sardinero, que la tenían cerrada en invierno, solamente se abría en verano, que nos dejaran alojarlos allí. Y nos dijeron, pues bien, sí, nos contestaron que sí, pero pagando. A tanto por cabeza nos salía, bueno, un presupuesto inalcanzable, no podíamos pagarlo. Entonces, nada, desistimos. Lo que hicimos fue, gracias a Interpueblos, que también colaboró mucho con nosotros, pues nos hicimos una cena solidaria
y al final, bueno, les alojamos en un hotel de astillero, en el Hotel Las Anclas, que nos hizo un precio muy especial, nos hizo mucha rebaja para poder alojarles durante los 3 días que estuvieron aquí. Y luego pues también recaudamos fondos con la cena solidaria pues para comidas, en fin, para cuestiones así, para intendencia, digamos. Y así fue como vinieron a Cantabria. Entonces fueron recibidos en el Ayuntamiento de Torrelavega. Nosotros teníamos contacto con Esther García y bueno, pues allí nos acogieron en el Ayuntamiento de Torrelavega, también en el Ayuntamiento de Pesués, en Val de San Vicente, porque ellos venían desde Asturias, entonces la primera parada fue en Val de San Vicente. Y luego Torrelavega, y a última hora, cuando ya lo teníamos todo previsto, nos llama el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santander diciendo que, bueno, que han hablado con el alcalde y que al final que quiere recibir con Piñeiro, que había sido guerrillero de Cristo Rey. O sea, ya no se puede ser más ultraderechista. Y el Grupo Socialista había hablado con él y, bueno, le habían convencido para que nos recibiera, porque había salido ya en la prensa. Bueno, aquello fue mediáticamente, teníamos, o sea, muchos medios que se hicieron eco de ello. Venía con la caravana, también venían periodistas pues de Canal Arte, fue proyectado en Francia también, o sea, tuvo repercusión en Francia. Se encontraron con la estatua aún vigente. Y se encontraron con la estatua de Franco allí en la plaza del ayuntamiento. Hicieron un reportaje, estaban alucinados, los franceses no daban crédito a aquello. Y salió efectivamente un reportaje en Canal Arte en Francia. Y les llevó Jesús también al cementerio de Ciriego, donde están enterrados unos nazis. Decía Jesús, esto es inconcebible que estén aquí estos nazis, que habían sido, bueno, pues que habían caído en el año 41, en plena guerra mundial, pues había algún bombardeo, en fin, por el Cantábrico y les enterraron ahí. En cambio decía, las víctimas nuestras están en una fosa común sin identificar, no sé cuánto, porque esto fue el 2000, antes de que existieran los monolitos que están hoy en día en la fosa común, que eso fue posterior, en el 2001. Y bueno, se montó a nivel mediático, sí que tuvo, ya digo, bastante repercusión. Y también hicieron un reportaje en La 2, un reportaje extenso, como de 1 hora, de los símbolos franquistas que había. Entrevistaron también a Jesús y lo de la estatua de Franco y la Plaza de Italia en el Sardinero, que tenía el monolito ese que se ha quitado hace poco. Y, en fin, le hizo un recorrido por todos los vestigios franquistas, luego en el Alto de Miranda también, en fin, que había un montón de cosas. Bueno, pero poco a poco, como decíamos, pico y pala, hemos ido quitando parte todavía de esos monumentos y hemos ido recuperando la memoria de quienes lucharon no solo por la legalidad vigente, sino por la justicia, la libertad y la democracia, ¿no? Recuerdo monumento en Camargo a las víctimas del nazifascismo, en Potes a Juanín, en Ciriego al Cariñoso y la Brigada Machado, en Potes también a Gildo el Tresvisanu, muy afectado por mí, la presentación del libro Ni bandidos ni vencidos, el monumento a las mujeres que hablaremos después, también de las mujeres y su papel, el monumento a la Brigada Machado en Vejes, donde se ha hecho anualmente también un acto conmemorativo, y ahí la labor que hicisteis fundamental. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, por supuesto, muy gratificante internamente, ¿no? En el sentido de recuperar la memoria de aquellos luchadores ejemplares, ¿no? Pero, ¿qué resisten? ¿Habéis encontrado facilidad? Bueno, por supuesto, mucho miedo, que es una cosa que has comentado antes, es la gran herencia todavía también, bueno, aparte de otras, ¿no? Pero, ¿cómo fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Los familiares remover, dignificar? ¿Qué balance haces de esta experiencia de recuperación y de visibilización de aquella gente que lo merecía tanto? Bueno, mira, esfuerzo desde luego mucho, porque empezamos en el 2000, a raíz de que vino la Caravana de la Memoria, ya digo que tuvo tanta repercusión. Luego, en el 2001, Jesús se propuso hacer ese monumento que él ya tenía en mente desde hacía mucho tiempo, el monumento a las víctimas del nazifascismo. Entonces escribimos a 23 ayuntamientos socialistas, gobernados con un alcalde socialista aquí en Cantabria. De los 100 y pico ayuntamientos, 23 eran socialistas. Bueno, pues les escribimos a los 23. No contestó absolutamente nadie.
dejamos pasar unos meses, como no sé, 2 o 3 meses, nada, no recibimos ninguna respuesta. Y entonces ya Jesús pidió hablar con el alcalde de Camargo. Llamó por teléfono, le dieron hora, ya fue a visitarle, fuimos los dos a visitarle directamente. Y le dice, mire, es que hemos escrito hace unos meses y tal. Y dijo, sí, lo tengo por aquí. Ahí debajo de un montón de papeles, allí tenía nuestra petición. Era Eduardo Lejardi. La verdad que a raíz de esa visita se portó muy bien, nos dio toda clase de facilidades. Jesús, cuando les puso el proyecto, porque bueno, quizá es importante el contacto directo con la persona, porque si tú recibes una carta de alguien al que no conoces, ¿quién será este chalao que quiere hacer un monumento? Bueno, ni se molestaron en acusar recibo, pero en fin. Entonces, ya digo, en Camargo él nos acogió muy bien la idea, enseguida nos dijo que sí, que no nos preocupáramos, que ya iba a buscar un lugar. En principio pensó en la Plaza de la Constitución, pero luego dijo, no, ahí no puede ser porque está, está como en alto, digamos, y debajo hay, pues, está hueco, no sé si hay locales comerciales o, no sé, o un garaje, no sé lo que hay. Dijo, no, ahí por el peso no se puede hacer. Entonces lo vamos a hacer en un parque, y al final fue en el Parque de la Ría, en Camargo. Ahí hicimos el monumento con los nombres de los guerrilleros que, bueno, pues que Jesús había recopilado, digamos, y luego de la lista de los cántabros que habían muerto en Mauthausen, porque el padre de Jesús, sabes que murió en Gusen, en Mauthausen, y entonces se hizo también la lista de ellos, que la lista se la había facilitado Fernando Lavín, un deportado a Mauthausen que sobrevivió, que era de Soba. Y justamente hoy he encontrado una carta, porque buscando cosas así he encontrado cartas, correspondencia que él guardaba, y con Fernando Lavín tiene una carta del año 90 en el que le pregunta por su padre si llegó a conocer a Donato, y Fernando le contesta que no, dice no le recuerdo, dice, pero por las fechas, dice, seguro que sí que le conocí, y en fin, le contesta, tengo por aquí la carta. Y bueno, el caso es que conseguimos ese monumento, y ese monumento ha sufrido ya como 5 o 6 sabotajes diferentes de, bueno, pintadas, cruces gamadas, insultos, rojos que nunca tendríais que haber salido, iros al infierno de donde nunca teníais que haber salido, en fin, cosas por el estilo. Incluso llegaron a llevarse el monumento porque había en el centro, aparte de las placas, que las han roto varias veces, en el centro había como una figura abstracta, digamos, parecía una silla, era de hierro forjado, y eso se lo llevaron, o sea, un día desapareció y tuvimos que sustituirlo con otra cosa, que es lo que hay actualmente puesto. Entonces al final hubo que ponerle unas rejas alrededor para protegerlo, y vamos, ya casi nos ha faltado electrificar la valla, porque aquello ha sido tremendo, la cantidad de asaltos que ha tenido, porque en Camargo pues hay un grupo bastante activo neonazi, y bueno, pues eso, ha sufrido muchos ataques ese monumento. Luego Jesús se hizo, aparte de eso, hizo el monumento de al lado, porque él iba agregando elementos al monumento, y entonces hizo otro justamente al lado dedicado a las mujeres, que él siempre hacía mucho hincapié en el reconocimiento a las mujeres, que eran siempre las eternas olvidadas. Y entonces hizo del llano, que decía él, ¿no? Que sí, la importancia de los enlaces, que la guerrilla hubiera sido imposible si no hubiera tenido sustento de los enlaces, y que muchas veces no se visibilizaba, pero eran las más expuestas a la represión, a las torturas y... Sí, exacto, porque él decía, bueno, al fin y al cabo nosotros teníamos armas y podíamos defendernos, pero los enlaces, los que estaban en sus casas, que muchas veces sufrían las consecuencias y las torturas, simplemente por ser parientes o amigos o dar sustento, facilitar la comida o los medicamentos, pues eran represaliados por eso. Dice, ellos sufrían tanto más que nosotros. Y eso nunca se ha reconocido. Y luego, pues eso, las mujeres que fueron encarceladas, porque en ese monumento hay 106 mujeres que murieron, unas fusiladas, otras porque murieron de enfermedades o de palizas, o violadas en la cárcel y luego asesinadas, como por ejemplo el caso de Fidelita, esa cría de Torrelavega de 17 años que la encarcelaron, porque encarcelaron a toda su familia, y simplemente por haber hecho obras de teatro que recaudaban fondos para un comedor social para gente que estaba en paro durante la República.
bueno, pues por hacer obras de teatro que consideraban subversivas, como puede ser Fuenteovejuna o cosas así, pues la encarcelaron a ella y a toda su familia. El padre tenía una compañía de teatro aficionado. Y bueno, pues a Fidelita la encarcelan y con 17 años la sacan una noche 5 falangistas, la violan entre los 5. Cuando al amanecer o a las pocas horas la devuelven a la celda, está hecha una piltrafa, la pobre, y muere a las pocas horas. O sea, fue un asesinato de lo más cruel. Y hay casos así, en esa lista que tenemos en Camargo está ella también, están todas las mujeres, ya digo, que fueron o bien fusiladas o bien maltratadas y asesinadas de alguna manera, que murieron en las cárceles. Quiero recordar también aquí, entre esas mujeres está la madre a ver si lo digo bien, Josefina Lavín, la hija de Cariñoso, que sufrió la represión. Su madre, María Solano, que no me acordaba el nombre, María Solano, la novia del Cariñoso, estuvo encarcelada y como estaba embarazada no la mataron, pero sí fusilaron a la madre del Cariñoso y a la madre de María Solano, que era la que tenía la guardilla donde se habían alojado el Cariñoso, exactamente, en Santa Lucía 44. Tenía una guardilla, la madre de María Solano. Y hasta hace poco tiempo ha habido una pintada allí que era sí. Cariñoso, los hijos de la montaña no te olvidan, ¿eh? Que la memoria sigue viva en muchos sentidos. Sí. Y bueno, pues a ella la encarcelaron, ahí también hicieron un documental, Vicente Vega, muy importante para recoger toda esa memoria del Cariñoso, aparte del libro de Isidro Cicero, que se había publicado en el año 77 y que se ha vuelto a reeditar año tras año, ha tenido muchísimos ejemplares, pero el documental de Vicente Vega también fue muy importante porque entrevista directamente a Josefina Lavín, a la hija del Cariñoso, con la que nosotros habíamos entrado en contacto previamente, y bueno, Josefina enseguida también conectó muy bien con Jesús. Ella tiene también un espíritu luchador muy, muy fuerte y bueno, pues a ella le encantaba que se acordaran de su padre y de su historia y que Jesús reivindicara la memoria de todos ellos, ¿no? Entonces Jesús la animó mucho a que reivindicara su apellido, el apellido Lavín, porque a ella la pusieron el hijo, o sea, cuando nació le pusieron el apellido de su madre, porque era hija de madre soltera, porque no se habían llegado a casar. Ellos tenían previsto marcharse a Francia, por eso estaban en la guardilla de Santa Lucía, tenían previsto ya todo el viaje y todo para salir huyendo para Francia, pero bueno, hubo ahí un infiltrado que les traicionó y la víspera de salir para Francia le llega la policía y en un tiroteo en la escalera le matan. Esa historia me la ha contado a mí siempre mi abuela. Es que para mí fue muy especial cuando vino la hija del Cariñoso a Cantabria a recuperar el apellido, el momento del documental y todo eso, porque ella físicamente me recuerda muchísimo a mi abuela, que también era de Liérganes, y que yo de crío me he criado escuchando esa historia porque mi abuela estaba repartiendo leche por esa calle el día que matan a Pin el Cariñoso. Y me dice, estaba todo lleno de civiles los tejados y oí disparos. O sea, es una historia que yo he oído desde crío. Yo creo que mi primer contacto con la guerrilla es de crío escuchar esa historia a mi abuela. Y verla a ella, que además era muy cariñosa, pero también con mucha correa de rebelde, ¿no? De criticar que no estamos en una verdadera democracia en el Estado español. Y el cariño con el que nos trataba, para mí fue muy especial porque me recordaba mucho a abuela. Sí, efectivamente, sí, Josefina es muy... Nos está viendo, por cierto, que aprovecho para mandarle un saludo. No sabemos si está viéndolo en directo, pero lo verán diferido. Eso sí, porque yo desde luego se lo he enviado. Yo sigo en contacto con ella me llama incluso por teléfono de vez en cuando y seguimos en contacto. Entonces yo le he mandado un mail, lo que pasa que no sé si lo habrá leído porque me da que no lo lee todos los días. Pero bueno, ella se conectará seguro y si no lo ve hoy, lo verá en otro momento, este reportaje, esta entrevista. Y sí, desde luego la historia de Josefina era para hacer una película, porque lo de su madre, como le dan patadas en el vientre estando embarazada, cuando la detienen, e intentando que abortara, pero no lo consiguieron, nació Josefina en la cárcel y bueno, pues su madre estuvo 12 años en la cárcel
por el simple hecho de ser la novia de un guerrillero. Y podría haber estado muchos más años, pero tuvo la fortuna de que una periodista estadounidense pasó por allí a hacer una entrevista sobre las mujeres que estaban presas y la encontró y la preguntó que dónde había nacido y dijo, pues yo he nacido en tal sitio, en Estados Unidos, creo que era en Tampa, en Estados Unidos. Y dice, ¿cómo? ¿Pero usted es estadounidense entonces? Y dice, bueno, mis padres son españoles, pero yo nací allí, sí, efectivamente. Los padres habían emigrado a Estados Unidos, estaban allí trabajando, ella nació allí y con los años pues se vinieron para acá. Y dice, pero a ver, si usted es estadounidense, ¿la embajada sabe que está usted aquí? No sé. Bueno, total, que la periodista se puso en contacto con la embajada, hizo todos los trámites y la embajada consiguió sacarla de España como ciudadana estadounidense, la sacaron del país. Fue un acuerdo al que llegaron con Muñoz Grandes, que era entonces el ministro, y es curioso que en el periódico, es que tenía que habértelo mandado, bueno, da igual, en el periódico, el día que matan al Cariñoso, aparece en la columna de al lado un titular muy grande de Muñoz Grandes, que le habían dado la Cruz de Hierro, o sea, en el año 41 murió el Cariñoso, en plena guerra mundial. Le habían dado la Cruz de Hierro, le habían condecorado en la Alemania nazi. O sea, imagínate qué personaje era Muñoz Grandes. Bueno, pues llegaron a un acuerdo la embajada estadounidense con Muñoz Grandes para que esta ciudadana estadounidense la dejaran salir del país. Y entonces él les dio una cantidad para que se largaran y que no volvieran, o sea, con la prohibición de no volver a España nunca más. Tuvieron que aceptarlo, o sea, firmarlo y eso. Entonces ella, para todo esto ya Josefina tenía 12 años y la había criado su abuela, la abuela paterna, la madre del Cariñoso. Entonces, es que antes he cometido un error, que creo que he dicho que a la madre del Cariñoso la habían fusilado. No es cierto, era la madre de María Solano, me refería a eso, era la dueña de la guardilla. Bueno, entonces la madre del Cariñoso la cuidó durante 12 años a Josefina. Dice Josefina que para ella era como su madre, o sea, tenía un cariño, imagínate. Y dice, yo a mi madre solo la veía una vez al año, tenía permiso para verla, el día de la Merced, que era cuando se abren las cárceles y dejan a las familias, dejaban ver a los presos. Porque además, claro, su madre no estaba en Santander, estaba en una prisión, en Ventas, o en fin, siempre les mandaban al Quinto Pino, nunca cerca de su casa. Y entonces, pues, tampoco era para ellas posible el poder desplazarse. Entonces, dice, para mí mi madre era una extraña, decía siempre Josefina, y a la que yo quería como madre era mi abuela, que era la que me había criado. Entonces, de repente, a los 12 años, la llevan engañada a Madrid, y le dicen que va a ver a su madre, y lo que hacen es que su madre la coge, les meten en un avión, o en un barco, ya no me acuerdo si fueron en barco o en avión, creo que fue en barco. Y dice, y entonces me sacan de mi Cantabria natal y me llevan a Estados Unidos. Y por ahí, como mi abuela. Sí, exacto. Y la llevan a Estados Unidos, dice, a un país donde yo no conocía la lengua, no tenía amigas, mi madre era una extraña, yo la llegué a odiar, decía ella a mi madre. O sea, fue un trauma tremendo. Y solamente con los años ella ha conseguido comprender toda esa historia, luego también cuando entra en contacto con Jesús y la cuenta cosas y cómo se vivía entonces y esa represión que sufrieron, ella llegó a comprender bien todo lo que había sufrido su madre y que su madre siempre vivió traumatizada por aquello, porque en un día la quitan a su novio, que iba a ser su marido, en fin, el padre de su hija, y matan a su madre también, o sea, la fusilan. Entonces vivió siempre, ella, Josefina, cuenta eso, que dice, mi madre era una mujer llena de rencor, dice, tenía un trauma que nunca hubiera necesitado un psicólogo, en fin, un tratamiento psicológico que nunca tuvo, claro. En fin, una historia tremenda. Marisol, has hablado de la Segunda Guerra Mundial. Tú no os limitáis a recuperar la memoria histórica en Cantabria o en el Estado español, sino que también habéis salido fuera, habéis estado en contacto con gente, visitáis anualmente Mauthausen, ¿verdad? El memorial. Sí. Hay una anécdota en Pau, si no me equivoco, en Francia. ¿Cómo ves la diferencia de cómo se trata a los luchadores por la democracia, a los luchadores por la república en el resto de Europa y dentro en el Estado español?
Bueno, la diferencia es abismal, diría yo. Aquí, a ver, el libro de Jesús se titula Ni bandidos ni vencidos y es por algo, porque se les sigue considerando bandoleros. Así es como les calificó el régimen franquista y así es como siguen, porque nadie ha legislado para que sean considerados como héroes o como luchadores, ya no digo como héroes, como luchadores por la democracia y reivindicar su memoria como lo que son, como se hace en Francia o en Italia con los partisanos o en cualquier país que haya sufrido anteriormente en fin, que haya tenido la resistencia antifascista. En Francia, por ejemplo, bueno, pues hemos asistido a varias ceremonias. Allí anualmente se hacen en muchos sitios. Hay monumentos por todas partes que recuerdan la lucha de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación nazi. Y en concreto, en el sur de Francia fuimos en una ocasión, más de un año hemos ido, cerca de Pau, en el cementerio de Boussiet. Allí están enterrados, creo que eran 14 guerrilleros españoles que estuvieron luchando allí con los franceses para liberarles de la ocupación nazi. Entonces allí son considerados héroes. Y cada año hace el ayuntamiento allí una ceremonia. En el mes de julio van todos los veteranos de la guerra con sus condecoraciones, con un abanderado, en fin. Y después aquella ceremonia termina con una misa. Y me acuerdo cuando fuimos, pues Jesús, con lo ateo que era, dice, no, yo a misa no entro, yo a la iglesia no entro, lo siento mucho, pero no. Y le digo, pues yo voy a entrar, digo, a ver. Y entré. Entonces enseguida salí, digo, Jesús, entra, no te lo pierdas. Mira, la homilía o el discurso, como quieras llamarlo, que hizo el cura en el púlpito era digno de haberse grabado, porque, bueno, pues ensalzando a los guerrilleros españoles que habían luchado por la libertad de todos, por la democracia, que habían seguido luchando en Francia sin importarles las fronteras y que por ello eran considerados héroes nacionales. Y bueno, y a continuación el coro de la iglesia se pone a cantar el himno guerrillero y bueno, aquello ya fue el colofón. Digo, pero bueno, yo no me lo podía ni imaginar. Digo, ¿cuándo podremos ver esto en España? O sea, aquí con la iglesia tan retrógrada que tenemos es que no se puede ni comparar, o sea, no hay color. Pero es que allí hay una cultura democrática, en fin, en las escuelas, desde que nacen, les están inculcando los valores democráticos. Aquí, sin embargo, hay todavía mucho que hacer en ese aspecto porque ha pervivido todavía en los libros de texto en historia. Es que es increíble que no se dedique más tiempo a la historia contemporánea, la del siglo XX, porque es que... Habéis hecho algo de labor en eso, ¿no, Marisol? Con los últimos supervivientes cántabros de Mauthausen, si no recuerdo mal, que eran pejinos, sí, de Laredo. Bueno, ¿habéis ido a algún instituto a dar alguna charla o algo así? No, con los supervivientes de Mauthausen no, porque bueno, vivían en Francia y era más difícil traerlos, ya eran muy mayores. Sí que hicimos algún acto de cuando Vicente Vega estrenó el documental Cántabros en Mauthausen, también muy importante para nosotros, para la difusión de esa historia. Bueno, pues sí se hizo un homenaje en Camargo con Ángel Duque, que era entonces el alcalde. Se hizo también, les recibieron en el Parlamento de Cantabria, cuando estaba de presidente también Palacios, y se les recibió a los dos, firmaron en el libro de honor a los dos supervivientes de Laredo, y sí se hizo una buena labor de difusión en los medios de comunicación, y luego ese documental se ha pasado. Bueno, yo entonces, como trabajaba en la Consejería de Educación, también hablé con Rosa Eva Tezanos, que era entonces consejera socialista, y yo pretendía que ese documental se pusiera en todos los institutos, que estuviera en la biblioteca de todos los institutos de Cantabria y se hicieran charlas y se trabajara con él. Al final, bueno, lo que se hizo fue enviarlo a 10 institutos. De los 60 y tantos institutos que había, bueno, pues en fin, menos da una piedra. Algo se hizo.
10 institutos que hicieron, sí, se hicieron un trabajo, hicieron una exposición también en Torrelavega. Hay un aula que se denominó con el nombre de Ramiro y de Lázaro, y en el instituto, ahora no me acuerdo si es en el Zapatón, me parece que era. Y bueno, sí que ellos estuvieron en varios actos aquí en Cantabria, como digo. Y luego lo que hemos hecho nosotros en institutos también, charlas sobre el exilio. Ya que el tema de la guerrilla parece que es algo como tabú, intocable, pues al menos que se hable del exilio, y ahí podemos hablar pues de la guerra, de la república, de por qué tuvieron que exiliarse, y en fin. Y para ello pues traíamos a María Amparo Sánchez Monroy, que es la delegada de AGE en Francia, que es muy buena comunicadora y que vivió el exilio en primera persona, porque ella estuvo con sus padres en el campo de Argelés. Y bueno, pues hemos recorrido varios institutos, Reynosa, Torrelavega, en Cantabria, o sea, en Santander, varios institutos, y en todos ha sido muy bien recibida y todos quieren repetir. Cuando una vez que la han escuchado quieren volver a escucharla. Este último año, con esto de la pandemia, pues está todo parado. No, teníamos previsto que hubiera venido en abril, pero fue justo en la ola peor de la pandemia. Nada, hubo que suspenderlo todo y llevamos el mismo camino este año. Así que, bueno. Bueno, pues lo de los guerrilleros será tabú para las autoridades, pero a los jóvenes antifascistas para nosotros era como lo más romántico que podía, o sea, vamos, éramos admiradores, y yo os conozco en el año 2007, recuerdo que se cumplía pues el 70 aniversario de la ocupación militar de Cantabria por las tropas franquistas, y se cumplía también el 50 aniversario de la muerte de los últimos guerrilleros. Sí. Y ese año nosotros hacíamos una movilización antifascista, el 20N, todos los años. Al principio era contramanifestación, al final ya les arrasamos y solo salíamos nosotros. Esa es la pancarta de aquel año, con el lema "Seguimos echados al monte", ¿eh? Y para nosotros fue muy especial porque a través de Jesús y de ti pudimos conectar con esas historias que habíamos leído a través de Isidro Cicero o de películas. Mira, la charla con qué jovencillo estás ahí. Vale, podemos quitar ya la foto. Que fue muy especial. De verdad que fue como un sueño hecho realidad. No sé cómo decirlo, pero eran cosas que para nosotros era prácticamente un mito, y poder convivir y tenerle ahí y escucharle, y la fuerza con la que seguía hablando, porque él seguía echado al monte, pero de otra forma, lo recuerdo de una forma muy especial. Además, él siempre nos trataba también con muchísimo cariño, nos llamaban los nietos de la guerrilla, sí, y demás, y le acompañamos recuerdo también varios actos, a un enlace de la guerrilla que fuimos a Ayapotes. Sí, Esteban. A Esteban, efectivamente, sí. Y a Vejes también, y bueno, nada, ¿cómo vivió él o cómo vivisteis vosotros ese contacto con la juventud antifascista? Bueno, fue desde luego, pues sí, emotivo, muy ilusionante también, de que pudiéramos pasar la antorcha, ¿no? Porque es importante que otros continúen la lucha, no se va a quedar, porque la gente va envejeciendo y por desgracia pues el reloj biológico es implacable, ¿no? Pero sí, fue muy importante, y Jesús conectaba muy bien con la juventud, siempre estaba rodeado de jóvenes, tenía un espíritu joven y siempre estuvo rodeado de ellos. Me acuerdo cuando murió, se hizo un homenaje en el colegio Cisneros, y vino la familia, vinieron las hijas, nietas, y me acuerdo que las nietas estaban muy extrañadas de que hubiera tanta gente joven en ese homenaje a su abuelo, y me preguntaron que por qué. Dice, ¿pero por qué? Dice, si todos los que están aquí son jóvenes. Como ellas esperaban que iba a haber pues gente de la edad de su abuelo al homenaje, ¿no? Y no había apenas viejos allí. Y bueno, pues porque tu abuelo tenía una mente muy, muy joven y siempre estaba rodeado de jóvenes. Le seguían a todas partes, efectivamente. Tenía mucho carisma. Y me acuerdo también en alguna caravana que hicimos por Andalucía, hicimos varias. En Algeciras le bautizaron con el nombre de Dinamita, porque estaban alucinados con él. Esto era en el año 2002 o algo así. Y bueno, con aquella fuerza que ponía en todo lo que decía y con aquella energía que arrastraba con todo,
pues le pusieron ese nombre, estaban eso, encandilados con dinamita. Y sí, con la juventud de aquí de Cantabria fue muy especial, efectivamente. Sí. Para nosotros también, de verdad, que es que era como un sueño hecho, bueno, ahí de presencia física. Para ir acabando, te voy a hacer algunas preguntas ya más de actualidad, ¿vale? La primera es de actualidad política. ¿Cómo estás viviendo el auge de los fascismos o de los neofascismos en el mundo, en Europa y concretamente en el Estado español, la ultraderecha? Parecía, pues, ¿no?, que nunca más, que aprenderíamos esta lección histórica, pero la ha vuelto a incubar. Lo que nos está dejando muy claro es que no hay que dar ni un paso atrás nunca, o sea, que no hay nada que esté consolidado, ni hay nada que esté ya conseguido, que no podemos bajar la guardia, que no se puede retroceder, porque en cuanto, o sea, un paso que des, van a venir a avasallar en cuanto puedan. No están dispuestos a renunciar a privilegios, no nos van a dejar avanzar, y entonces hay que estar en lucha permanente, siempre a la defensiva o algo más. En fin, quiero decir, hay que ir avanzando, no solamente defendiéndose. Y desde luego está la cosa muy mal a nivel mundial, porque, bueno, parece que en Europa, a pesar de que tienen, como decíamos antes, en Francia o en sitios así, unas democracias consolidadas donde han vivido la invasión nazi, han vivido otro, en fin, que saben a lo que se exponen, no es que estén de rositas. Y sin embargo, pues bueno, hay una comunidad europea bastante tibia que no acaba de tomar las riendas, y una ultraderecha avanzando, pero vamos, de una forma muy preocupante en todos los países de Europa, en España por supuesto, y en Estados Unidos, que son los que llevan la batuta, digamos, del mundo, los supuestos amos del mundo. Pues con esta era de Trump que hemos tenido, y que, bueno, que tampoco va a mejorar mucho con Biden, será, bueno, un barniz, pero en fin, tampoco tenemos que hacernos muchas ilusiones, porque efectivamente la ultraderecha está muy, muy crecida. Y hablando de avanzar y de educar para que la historia, para aprender de la historia y que no se repita, nos prometieron una ley de memoria histórica en Cantabria ya, no sé si bueno, hace bastantes años. Sé que participasteis algo, los colectivos de memoria, no sé hasta qué punto os dejaron participar en ella, pero no acaba de aprobarse, y sería muy necesaria precisamente para concienciar a la gente y para fortalecer los principios democráticos. Y ¿qué pasa con esta ley? Mira, en el año 2017 venía gestándose desde hacía ya, yo creo que desde el 2016, esa ley. Estaba de consejero, porque esto lo tuvieron en manos de la Consejería de Educación, y estaba de consejero Ramón Ruiz. Sí. Poco antes de marcharse como consejero, me pasó el borrador del anteproyecto de ley. Me dijo, pásaselo a todas las asociaciones y tal. Y bueno, yo se lo pasé a todas las asociaciones. En realidad aquel anteproyecto no llegó a nada, porque con la nueva consejería que hubo no les gustó aquel borrador. A nosotros tampoco nos gustaba, era muy, muy light. Y bueno, decidieron redactar otro. Entonces, creo que fue en septiembre del 2018 septiembre de 2018 se publica un borrador, digamos, y abren un plazo de alegaciones. Nos mandan a las asociaciones el borrador y se abre el plazo de alegaciones. Hicimos alegaciones, todo esto te hablo, septiembre de 2018, y hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber más. Ha habido un año de pandemia en el que no se ha hecho absolutamente nada, pero vamos, la pandemia fue en el 2020. Desde septiembre de 2018 tuvieron tiempo de hacer algo. Bueno, pues hay múltiples trámites previos, va de despacho en despacho, que si hay que limar por aquí, que si hay que retocar por allá, pero no se ha hecho nada. Y hace unos días tuve una entrevista con la directora general de Memoria Histórica. Con Zoraida, sí. Y me dijo que esto va todavía para largo también,
que probablemente se publique antes la Ley de Memoria Democrática a nivel estatal, que todavía va a tardar igual para final de año, y probablemente se publique antes la estatal que la de Cantabria. Y bueno, pues somos de las poquísimas comunidades autónomas que quedan por tener una ley de memoria democrática. Pues Zoraida hace 3 años me dijo en Twitter que ya estaba. Así que desde aquí, pues lo mismo que con la calle Cántabra de Potes, que parece que a las campañas sí que hay, se activa un poco. Tenemos una dirección general que se llama, además de Patrimonio y Memoria Histórica, literalmente. Sí. Que se ocupe del patrimonio también, por otro lado, pero también de la memoria histórica, porque no puede ser este retraso, tener esto todavía por hacer, es un deber histórico. Y otra cosa en materia de avances, ya es la última pregunta que te hago, Marisol. ¿Crees que volverás a ver la jefatura del Estado elegida democráticamente? Porque hemos dicho que el tiempo ha demostrado, nos ha enseñado la historia, ¿no? Con el tema de los fascismos, muchas cosas que se decían de los Borbones, que ahora están saliendo a la luz, y parece que hay una tensión de nuevo republicana, democrática, bueno, algo que es muy natural, que es como elegir la jefatura del Estado democráticamente, y que si el jefe del Estado, por lo que sea, es corrupto o es un cantamañanas o no convence, pues quitarle y poner a otro, que es algo, ¿no? Que no vaya a esa cuestión por herencia. Sí. ¿Crees que volveremos algún día a elegir democráticamente la jefatura del Estado? Madre mía, yo no pierdo la esperanza, pero lo veo muy crudo. No sé, hay que empujar mucho, porque han hecho como una transición, ¿no? Con Felipe VI, también un lavado de cara ahí. Sí. Bueno, es que hemos tenido una reedición de la transición, o sea, está claro. Y bueno, y tengo que decir que el Partido Socialista es el que está apuntalando a la monarquía. Seguimos teniendo monarquía gracias al PSOE, lo digo así de claro, porque son los que están aguantando como pueden todos los embates para que no se toque la monarquía. Es algo intocable. Y entonces el hablar de un referéndum por la República o algo así, bueno, es que no quieren ni oír hablar del tema. Y está muy, en fin, a pesar de que tenemos ahora una buena oportunidad, porque, en fin, ya más que lo que ha hecho el emérito, no sé ya qué tendría que hacer, porque, vamos, lo tenemos fácil en ese aspecto de que digamos que ha barrido a favor de la República. Pero es que los medios de comunicación están en manos de quien están, entonces están muy interesados en todas partes en unir la palabra república con la palabra guerra civil, como si la guerra fuera consecuencia de la república. Entonces, es que es una cuestión ya psicológica, ¿no? No se habla de república porque lo siguiente va a ser la guerra civil. Y entonces están muy interesados siempre en manipular de esa manera la conciencia de las gentes, ¿no? De mejor no tocarlo, mejor seguimos como estamos. Hay que fomentar el espíritu de la transición, que fue tan bien para algunos, o sea, la impunidad de la transición está ahí. La ley de amnistía para lo que sirvió fue para blanquear a todo el aparato franquista y que nadie pudiera juzgarles. Pero es que si me permites, incluso Juan Carlos, bueno, a ver qué charcos piso, pero bueno, digamos que con todas sus negocios, vamos a decirlo así, en materia política, también porque le interesaba, él intentó jugar un papel más, comillas, neutral, aparentemente, ¿no? Pero, sin embargo, Felipe VI es que ni siquiera está haciendo de ese papel neutral de árbitro que le encomienda, sino que le vemos tomando partido, claramente. Poniéndose de perfil y no haciendo nada en plena pandemia, por ejemplo, ¿no? Que tuvo un perfil bajísimo, no hizo nada ante la situación del desastre sanitario y en otras materias de la pandemia sanitaria, pero, sin embargo, cuando hay un proceso republicano en Cataluña, ahí sí sale a jalear la represión y demás. Es que quiero decir que ya se dan todos los factores para que haya un cuestionamiento, en primer lugar,
negocios turbios, vamos a decirlo así, corrupción y demás, ¿no? Bueno, es que Urdangarín está, ¿no? Es que es sabido. Ya no se puede ocultar más. Segundo lugar, que la monarquía está tomando partido políticamente. Y en tercer lugar, ya no el principio democrático de que en una democracia simplemente las cosas se votan. Y ¿no? Ya es que no sé cómo se puede aplazar más esta cuestión. Solo por eso, por el miedo que hay a la democracia y por el pilar que supone la monarquía para el régimen actual, ¿no? Que se sustentó ahí también. Sí, recordemos que Juan Carlos está nombrado directamente por Franco. Sí, no hay que olvidarlo, efectivamente. Movimiento. Su heredero directo. Eso es. Vale, pues nada, si te parece vamos a dar paso a Nerea ya para que te plantee sus preguntas, vale. La sección de cosas así más personales. Hola, Nerea. Hola. Bueno, voy a ir al grano porque me consta que viste la entrevista a Ernesto. Sí. Y supongo que ya sabes cuáles son las preguntas, así que vamos a ellas. A ver. La primera es una canción, un disco o un grupo que te haya influido mucho en tu vida. A ver, bueno, antes mencioné a Quilapayún, la canción del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que me parece preciosa. Pero bueno, también hay otras canciones, las que se cantaban en la película Hair de los años 70, que antes hablábamos del movimiento hippie. Bueno, pues aquella película a mí me marcó mucho también. Y todas aquellas canciones que me las sabía de memoria, las de Hair, pues mira, esas, por ejemplo, esas canciones. Muy bien. Siguiendo con el hilo de las películas, aquí te planteo las dos opciones. O me dices un libro que te haya marcado o una película que te haya marcado. Puede ser Hair si quieres, ¿eh? Sí. Pues mira, como libro me encantó La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Me parece un libro precioso. Y a ver, como película, bueno, mira, La vida de Brian, también es una película que me encanta, muy divertida, con mucha crítica, es que lo tiene todo, me encanta esa película, la he visto un montón de veces y recomiendo oírla en versión original, si quieren con subtítulos, pero es que pierde mucho cuando lo traducen al español. Vale, la siguiente sí que la tenías ya pensada. Así que bueno, tengo muchas ganas de saberlo, ¿eh? ¿Cuál es tu alimento preferido? Mi alimento preferido. Pues sin duda los huevos. Si son huevos fritos, con patatas fritas, mucho mejor. Eso es el mayor manjar que puede haber en la tierra. O una tortilla de patatas también, pero vamos, todo es a base de huevo y patatas. Claro. Vale, la cuarta es un lugar de Cantabria que recomiendas visitar. Pues mira, hay uno que siempre digo, cuando paso por ahí, digo, pero ¿cómo no pondrán aquí un mirador? Si esto es un sitio precioso. Y es la desembocadura del Pas, el Abra, digamos, la desembocadura que va hacia Liencres, entre Mogro y las dunas de la playa de Liencres. Eso es una carretera preciosa. Siempre me paro con el coche ahí, pero no hay sitio casi donde pararse. Y es una vista maravillosa. Hay unas puestas de sol ahí preciosas. Han hecho recientemente un mirador ahí, Marisol. Tus deseos se han cumplido, pero lo han... No me digas. Creo que está un poco desplazado, pero más o menos coincide. Ahora sí. Bueno, pues pasaré, que hace ya tiempo que no paso. Muy bien, mira. Y nada, la última es un hobby que, bueno, pues que no sea muy conocido tuyo o del que no hayamos hablado. Un hobby. Bueno, a mí lo que más me gusta en el mundo es viajar. Es la mayor pasión que tengo. Viajar, y es que si no viajo parece que me falta el oxígeno. Y bueno, pues he visitado un montón de países. Pues está. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, pues con esto vamos a ir despidiéndonos. Espero que hayas estado a gusto, Marisol. Mucho. Para nosotros ha sido, como siempre, un placer hablar y aprender contigo, que llevamos ya años haciéndolo y siempre es muy placentero y aprendemos mucho. Recordad que la semana que viene, el domingo a la misma hora, hablaremos con otra persona. Comentar también que me han dicho que tengo que meter, a ver cómo es lo de la promo, de un sorteo en el Instagram de Sisión Bermú,
Y sobre todo que ahora a las 8 continúa la programación de Relinchu Televisión con Fuera al Llar, que es un programa dedicado a cántabros que han tenido que emigrar fuera de su tierra. Y nada, agradecer a todas las personas de todas las partes del mundo que nos han seguido esta emisión. Como sabéis, el programa queda en unos días en Relinchu Televisión, en el apartado de vídeos, y después, posteriormente, se sube a YouTube, o sea que quedará para ser visionado y revisionado, y este relato histórico tan interesante queda ahí para los anales. Y nada, por mi parte nada más. Di, Marisol, lo que quieras, claro. Una cosilla nada más. Es que me acordaba ahora que esta noche ponen en la segunda, en TV2, un programa dedicado a Manu Leguineche, a las 9:30, y quería hacer hincapié en un libro de él del que nunca se habla, que es El precio del paraíso. Hablando antes de libros, Nerea, que me preguntabas, mira, podía haberte dicho El precio del paraíso, que es es una historia real de un hombre que es liberado de Mauthausen y en lugar de, se va a Francia, como casi todos los que sobrevivieron, los españoles que sobrevivieron a Mauthausen, y desde Francia él no se adapta a la sociedad cuando sale de allí, y entonces lo que hace es cruzar el charco, se va al otro lado del Atlántico y se va al Amazonas, a una aldea perdida por allí, para vivir, digamos, alejado de la sociedad, porque él ya no se adaptaba a vivir en la civilización, digamos. Él era anarquista. Y entonces se interna en el Amazonas, pero luego allí tampoco, o sea, le hacen la vida imposible. Hasta allí el cura en el púlpito le hace la vida imposible. Empieza a enfrentarle con los aldeanos y a decir que es un peligro aquel hombre. Bueno, las ideas de él se consideran peligrosas para aquel cura. Y entonces le enemista con toda la gente del pueblo. Al final él ya no sabe dónde meterse. Coge una canoa, se interna en la selva y se va cada vez más adentro de la selva, allá perdido. Y entonces había puesto una bandera blanca que había puesto que era su propia república, y que no quería saber nada del mundo. Se juntó con una indígena, tuvieron hijos, y Manu Leguineche le localizó, sabía de la historia de este hombre, consiguió, después de días y días de canoa por el río, hablar con él, entrevistarle y contar su historia en este libro, El precio del paraíso, que es un libro del que yo muy pocas veces he oído hablar. Cuando hablan de la bibliografía y de los libros de Manu Leguineche, casi nunca lo mencionan. Bueno, nada más que era eso. No, gracias. Te voy a leer algunos comentarios que han hecho en el chat, que pues por agradecer las aportaciones y que veas. Preguntaban si hay algún libro de todas estas experiencias que has contado, Marisol. ¿Que si hay algún libro? Sí. El libro, bueno, el de Jesús, el de Ni bandidos ni vencidos. Mira, tengo aquí, había buscando cosas también. Este es el precedente, digamos, del libro que él, antes de que fuera Ni bandidos ni vencidos, él le había puesto un título muy largo, que es Recopilación de testimonios directos y textos sobre la Guerra Civil Española, las guerrillas y la represión fascista. Bueno, todo este título tan largo, me acuerdo que estuvo Moncho Armendáriz en nuestra casa cuando vino a presentar la guerrilla de la memoria, Silencio Roto. Silencio Roto, que es otra película muy recomendable. Pues bueno, vino con su mujer, se quedó aquí en casa y nos dijo, bueno, pero Jesús estaba entonces, sería el año 2004 o algo así, y estaba preparando esta recopilación de testimonios. Y dice, pero le tienes que poner un título más corto porque eso, como diciendo, eso no se va a vender así. Entonces yo con el tiempo fui la que le puso el título ese de Ni bandidos ni vencidos, basándome un poco en la pancarta de Nunca bandoleros, siempre guerrilleros. Y entonces le puse eso de Ni bandidos ni vencidos, también recordando un poco la canción de Rafael Amor, de los únicos vencidos son los que no luchan, dice en la letra de la canción. En fin, vale, bueno. Desde Iruña también, buenas tardes. Gracias a Relinchu Televisión y a ti, Marisol, por esta interesante conversación. Luego te traslado una pregunta que ahora sería muy larga. Gracias por luchar por recuperar nuestra memoria. Bueno, cuando has comentado lo de que a los presos los llevaban lejos, pues esa política sigue llevándose a cabo Sí. históricamente
en el Estado español, también el alejamiento de los presos, ¿no? Y la negación de esos derechos. Saludos, Marisol. Gracias, Marisol. Abrazo, Marisol y entrevistadores. Muy agradable entrevista de nuevo, compañeras y compañeros. Gracias por esta muy buena entrevista. Gracias por tu testimonio y tu lucha, Marisol. Muchas gracias. Pues nada, nos sumamos a estos agradecimientos y... Pues muchas gracias a todos y a todas. Yo he estado encantada de hablar con vosotros. Es mutuo. Pues nada, el domingo que viene os dejamos ahora a las 8 con Ajuera el Yar y el domingo que viene vuelve la parla con otro testimonio también de interés. Un abrazo, Marisol, se te quiere mucho. Igualmente, un beso. ¿Pongo, Diego, la canción? Ah, sí, que además sale en la película de Moncho Armendáriz, el himno guerrillero. Nos despedimos de él. Muy bien. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirán vencer. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Uy.